Arranque. Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, saludamos a FM Social Club que nos está retransmitiendo para Misiones, desde Apóstoles, así que les mandamos un abrazo grande y gracias por acompañarnos todos los días. Bueno, Guille, charlemos un poquito de lo que venimos también desarrollando en el día de ayer, porque esta guerra entre Trump, el Papa, con Meloni continúa, ¿no? Exactamente. Mira, uno de los títulos que tiene el Diario de la Nación de hoy es Trump versus León XIV. Sí. Las claves que llevaron a un enfrentamiento histórico. Vale recordar que el Papa nació en Chicago. Sí. Es americano, sí. Uno puede pensar que extraño, ¿no? Pero bueno, nació en Estados Unidos, en Chicago. El Papa nacido en Chicago y el jefe de la Casa Blanca arrastran varios desencuentros. La nota es de Lucía Boccio. La tensión entre el Papa y Donald Trump escaló ayer una nueva provocación del presidente estadounidense con la difusión de una imagen en la que apareció abrazado por Jesús. Sí. Abrazado por Jesús. Poco después, el vicepresidente Vance le pidió a León XIV prudencia en las cuestiones teológicas. El vocero de los obispos norteamericanos, James Massa, le apuntó contra los dichos de Vance y afirmó que todas las personas de buena voluntad deben orar y trabajar por la paz. Sin embargo, el enfrentamiento entre los dos estadounidenses más poderosos del mundo se gestó antes de la llegada de Robert Prevost al Vaticano. El tema es curioso, pero acá hay algunas circunstancias por las cuales se han visto determinados conflictos. Por ejemplo, en mayo del 2025, ante la elección papal y la tensión latente, el ascenso al papado de Prevost como el primer pontífice estadounidense marcó un hecho histórico que, lejos de provocar un choque inmediato, abrió una etapa inicial de cautela entre el Vaticano y Casablanca. Exacto. En ese contexto, tanto el nuevo Papa como Trump evitaron una confrontación directa. El Vaticano optó por un tono moderado, centrado en mensajes pastorales y universales, mientras que el presidente se mostró públicamente elogioso. Es un gran honor tener al Papa de Estados Unidos, dijo Trump. Bueno, luego en septiembre y octubre del 25, en relación a migración, se produce el primer gran choque. El frágil equilibrio entre ambos comenzó a resquebrajarse en septiembre, cuando la política migratoria se convirtió en el primer terreno de confrontación abierta. En medio de deportaciones masivas y redadas del ICE, el pontífice abandonó la cautela inicial y expresó una crítica directa al trato que recibían los inmigrantes en Estados Unidos, al que calificó como extremadamente irrespetuoso e incluso inhumano. Claro. Que esta gente del ICE la hemos visto todos, los videos, como Claro. ¿te acordás a la mujer que mataron arriba del auto, que finalmente también ni siquiera era inmigrante, era americana? No estoy justificando, sino que estoy describiendo. Exactamente. Y realmente, más allá que hubiese sido una persona que no hubiese estado documentada, digamos, la forma en la que la mataron fue a sangre fría, como se dice habitualmente. ¿Te acordás de ese video? Sí, señor. La nota sigue, por ejemplo, dando cuenta que en octubre del año pasado, el Papa vinculó estas políticas con la doctrina católica. Si alguien dice que está en contra del aborto, pero que está de acuerdo con el trato inhumano que reciben los inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es ser pro vida, afirmó. La declaración impactó de lleno en uno de los pilares discursivos del trumpismo. Una segunda cuestión fue en noviembre del 2025, con la cuestión climática. Uh-huh. El segundo gran eje de confrontación emergió con fuerza en noviembre del 25, cuando el Papa puso en foco en la crisis climática global. En línea con el legado del Papa Francisco, León cuestionó abiertamente a los que ridiculizan a quienes hablan del calentamiento global, una frase interpretada como una crítica implícita al mandatario estadounidense. Luego, diciembre de 2025, el tema Venezuela. Sí. El cierre del año marcó este punto de fricción en torno a la política exterior y el uso de la fuerza en América Latina.
En medio de operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico frente a las costas de Venezuela, el Papa dejó en claro su preocupación por una escalada que, a su juicio, solo agravaba el conflicto. Creo que con la violencia no vamos a ganar, advirtió en una crítica implícita pero directa al enfoque adoptado por Washington. Luego son varios temas en los que se enfrentaron. Refugiados, Venezuela, o sea, son varios temas. Son varios temas y aún sigue. Advertencia global sobre la guerra. En el inicio del año 26 marcó un punto de inflexión en la dimensión global del conflicto entre el Papa y Trump. En un contexto de creciente escalada militar con operaciones en Venezuela, tensiones en torno a Groenlandia y amenazas hacia Irán, el pontífice utilizó su primer gran discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano para lanzar una advertencia de alcance mundial. Sin mencionar a ningún líder en particular, su mensaje fue leído como una crítica directa a la lógica de poder que comenzaba a dominar la escena internacional. La guerra vuelve a estar de moda, afirmó León XIV. Exacto. Y me parece que esto es como para Trump la gota que rebalsó el vaso, porque Trump esperaba que todo el mundo lo fuera a apoyar en esta guerra, en esta cruzada contra Irán, y finalmente no le pasó con Europa, no le pasó con muchos países de Europa, y no le pasa con el Vaticano. Exactamente. Entonces como que Trump se empezó a sentir solo, o sea, solo en esta cruzada y diciendo, bueno, tal vez... bueno, yo tengo la razón, él seguirá pensando que tiene la razón, o tal vez esté dudando que efectivamente tiene la razón. Entonces, me parece que ahí es donde es la reacción en contra del Papa. Sí, y ahora viene un enfrentamiento directo, que es en abril de este año, es decir, este mes que está transcurriendo. Por primera vez el presidente lanzó un ataque directo contra el pontífice, calificándolo de débil, terrible para la política exterior y al servicio de la izquierda radical. Bueno. Qué título, ¿eh? No soy fan del Papa León, remató, al tiempo que cuestionó su liderazgo y sugirió que debía dejar de complacer a sectores progresistas. La ofensiva marcó un hecho inédito, un presidente en ejercicio confrontando abiertamente con el Papa en términos personales. Y me parece que esto va a seguir, Guilla. Hablando de al servicio de la izquierda radical, atribuyéndole al Papa. Ahora, vale... y no entendiendo que el Papa es, digamos, es si querés, la cabeza de la Iglesia Católica, donde incluye a todos. Claro. Donde incluye, digamos, ideas de derecha, ideas de izquierda, digamos, de hecho el Vaticano tiene ese tipo también de discusiones internas. Lo cuento porque lo sé. Hay un famoso libro que se llama Vatican Gate, que es de Vincent Lozano, donde habla justamente de esto, de las internas y las intrigas dentro del Vaticano, con las propias, digamos, facciones de derecha y de izquierda, y que existen, y que tienen sus tensiones. Estamos hablando de una institución milenaria, no es una institución que se creó ayer. Pero el Papa, como, digamos, persona, es digamos, un ser humano que puede cometer errores, seguramente los cometa, pero que siempre tiene que luchar por algo que es superador, que es la paz. ¿Qué va a decir el Papa? ¿No estoy de acuerdo con la guerra? O sea, me parece que Trump no está entendiendo el rol, digamos, de este hombre. Bien, ¿sabés qué? Inclusive, Maxi, esto, vamos a incorporarle otro tema al que vos mencionás, que es el tema de los papados en la historia del mundo. Sí. Porque hoy me llega un artículo escrito por Muki Tenenbaum en la revista Perfil, se llama Mi artículo sobre Dios como coartada, el Vaticano ante la guerra de Irán. Y aquí se expresa, acá lo rescato, el artículo, bueno. No hay problema, mientras tanto, Acá está. El choque entre el Papa y Trump expone una disputa donde la fe se vuelve herramienta política en plena guerra en Irán, dice el articulista. Y entonces habla que lo que está ocurriendo en este año, en abril del 26, y dice que la escena tiene una gramática conocida. Dos hombres invocan a Dios para poder sostener sus ideas.
para justificar posiciones y operaciones militares en Irán porque Dios es bueno. El secretario de Defensa de Jesucristo, el secretario de Defensa Pete Haggett llamó a orar por la victoria en el nombre de Jesucristo. León XIV respondió con Isaías: Dios no escucha las oraciones de quien tiene las manos llenas de sangre. Se expresa la gente del papado. Pero claro, más allá de esto... Claro, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pero el papado le está diciendo, bueno, yo no puedo, ¿entendés? Las manos están llenas de sangre, hay guerra. ¿Qué va a decir? ¿A quién va a apoyar? Por más que sea americano, por más que... Sí, es cierto. Ahora, fíjate vos una cosa. Transcribo textualmente el artículo. Va a merecer este artículo mucho trabajo, mucho comentario, porque es muy fuerte. Dice, lo que ocurrió, dando cuenta de los antecedentes del papado en las historias de las guerras, ¿no? Lo que ocurrió entre 1939 y 1945, bajo el pontificado de Pío XII, es el antecedente que más pesa sobre cualquier declaración vaticana de neutralidad moral. Los archivos del Vaticano, parcialmente abiertos en 2020, confirman que Pío XII supo de la matanza masiva de judíos en el otoño de 1942. Ante el gobierno de Estados Unidos, el Vaticano declaró que era incapaz de confirmar esas noticias. En diciembre de ese mismo año, Pío XII se negó a firmar la declaración aliada que condenaba al exterminio. Cuando los judíos de Roma fueron deportados a Auschwitz, el Papa no intervino, no pronunció condena pública, omitió hablar de las víctimas y tampoco condenó a verdugos. Que debería haberlo hecho. Que debería haberlo hecho. Que debería haberlo hecho, hay que decirlo. Luego también habla aquí hay otro texto sobre la Inquisición. Claro, obviamente, más atrás en el tiempo, donde también, digamos, hay mucha tela para cortar y, digamos, históricamente se habla sobre la Inquisición y el rol de la Iglesia Católica y de los papas de la época. Exactamente. Así que bueno, Guillem, espectacular, la verdad que hemos podido dar un pantallazo general del tema, te diría que sorprendió el fin de semana y entre ayer y hoy lo hemos podido charlar y desarrollar. Guille, la semana